Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día, jueves 17 de abril del 2025, son las 7:55 de la noche. Estoy aquí para compartir una palabra de parte de mi Señor. La palabra de este día va a estar en Hechos 8. En el 40 me respaldo lo que el Señor me dio, pero lo vamos a empezar a leer desde el 26. Esta palabra que el Señor me dio, enero 22 del 2025 a las 7:07 de la mañana. Y la palabra es azoto. Esa es la palabra azoto. Vamos a la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, va y lo lee. Y quiero que ponga mucho cuidado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ponga mucho cuidado. Ponga mucho cuidado porque aquí nos da un mensaje el Señor. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. El ángel de Jehová mandó a quien, a Felipe, ¿verdad? Lo mandó a Gaza, le dijo, ve al desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. El ángel mandó a Felipe, solo a él, y fue Felipe a dar el mensaje al etíope. Felipe fue a Gaza, al desierto, a encontrar al etíope. ¿Para qué? Para darle el mensaje al etíope. Y ya con aquel mensaje que le diera al etíope, no necesitaba Felipe ir hasta Etiopía. Porque con ese mensaje, con una boca que llevara el mensaje, se iba a regar por toda Etiopía. Por toda Etiopía se iba a regar el evangelio. Y por toda Etiopía se regó el evangelio por una boca. ¿Cuál? La del eunuco. La del eunuco. Así es que, mire cuán importante es. ¿Y quién mandó a Felipe? El ángel de Dios mandó a Felipe. Fue enviado. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que nosotros tenemos que ser enviados por el Espíritu Santo de Dios a hacer todo lo que hagamos. ¿Para qué? Para tener el respaldo de Dios. Porque si usted no es enviado, mandado por el Espíritu Santo de Dios, usted es ladrón y los ladrones no entran al cielo. Porque usted no puede ser como Acab, que él quiso la viña de Nabot y se la robó porque a él le plació y él la quiso. Usted no sea así nomás. Ay, no, porque yo quiero ser pastor. Me pongo a la fuerza, por no decir lo demás. Me pongo a la fuerza. Ah, no, si es que yo quiero ser evangelista y me pongo a la fuerza. Usted no tiene vergüenza. Y usted lo que es un hijo del diablo, una hija del diablo. Porque las que tenemos vergüenza, no le robamos la viña al Señor. Los ponemos porque Él los ha enviado a hablar su palabra. Por eso estamos a la frente aquí dando la cara, hablando la palabra. No es porque dormimos y amanecimos, ya quisimos hacer eso, no. Acuérdese que los ladrones no entran al reino de los cielos. Así es que espere que sea el Espíritu quien le respalda a usted y quien le reparta también a usted. Porque hay muchos ministros, hay muchos pastoruchos en los altares, haciéndole de pastores. Y yo no sé quién los puso, porque el Espíritu Santo no los puso. ¿Por qué, hermana? Porque nunca recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y si tú nunca recibiste un bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo puedes tener una comunicación con Él? Si no hay un bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo podemos hablar con el Espíritu Santo? Si se habla por medio del bautismo del Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien te reparte los dones y los ministerios como Él quiere, a lo que Él quiere, profeta, maestro, evangelista, pastor, como Él quiere, apóstol. Es el Espíritu Santo a quien le place. ¿Ve? Conforme a la medida que tú das. Si tú das la medida para evangelista. Pero si tú como varón, como hombre, das la medida para pastor, vas para pastor. Como hombre, las viejas no pueden ser pastoras, acuérdese eso usted. Entonces, conforme damos la medida, ahí los pone el Señor. Entonces, Felipe mandó con una sola boca. Expandió el evangelio en Etiopía.
por una sola boca. Él no más se fue a llevar el mensaje a donde le dijo el ángel. Y de ahí solito se expandió el evangelio en Etiopía. ¿Por qué? Por una sola boca que lo llevó. Así es que usted, me imagino que allá en Etiopía nadie sabía de Jesús, nadie. Pero lo supieron ¿por quién? Por el etíope. ¿Por qué? Por una boca. Así mismo cada uno convertido, usted se puede convertir y toda su casa no están convertidos. Pero con que usted se convierta, se tienen que convertir todos los de su casa. ¿Por qué? Porque si Dios la ha llamado a usted para que se convierta y para algo, es para que haga algo usted en su familia. Pero es para que usted sea luz en aquella casa. No es para que siga siendo tinieblas en aquella casa. Es para que ellos se hagan a usted y no usted a ellos. Es para que usted, con sus cambios que usted haga, vean ellos que usted ya no. No, pero es que mi familia, hermana, pues deje su familia. Usted no va a estar compartiendo con su familia. Usted no va a estar comiendo palomitas y con la saliva de afuera, viendo la cajón de la tele y viendo todo lo que ellos están viendo. No más porque quiere quedar bien con ellos. No, señores. Eso no es así. Aquí le sirves a Dios. Solo al diablo, solo a Dios. Pero no le podemos servir a los dos. Porque con uno se queda mal. Y no le vamos a quedar mal al Dios por quedar bien con el diablo, ¿verdad que no? Porque usted ahí sentada y complaciendo a su familia, no se va a salvar, ni las va a salvar a ellas. Así es, por su testimonio, ellos tienen que ver los cambios en usted para que ellos se conviertan a Jesús. Para que ellos se conviertan a Jesús. Pero si no ven los cambios usted, ¿cómo se van a convertir? Si ven que usted no cambia, si usted ahí está haciendo rueda con ellos también y no se queda a las fiestas paganas, entonces ellos no se van a convertir nunca. Y aquí tenemos que ser cambiados por medio del Espíritu Santo para ganar aquella casa. ¿Con quién? Con nuestro testimonio. Y esas personas digan, pues yo sí quiero aceptar a Jesús. Y vayan y acepten a Jesús. ¿Ve? Por sus hechos. Le he estado compartiendo, ¿se acuerda del esposo de la hermana María Carrillo? Que él se oponía a que la hermana Carrillo fuera a la congregación. No quería que fuera. Y de repente le dijo, puedes ir a la congregación. No es una ganancia ya la hermana ya rompió una brechita. Ya ganó algo la hermana con su testimonio. Ya ganó algo que el hombre le diga, ya no te detengo. Ve a la congregación. ¿Ve? Tal vez la hermana lo ganó. Así hagámoslo, que la hermana lo ganó y por eso le dio ya el sí para que vaya a la congregación. Porque está viendo que la hermana es en serio. Y que en serio está viendo los cambios de ella. ¿Ve? Pero si hubiera visto lo contrario, ahí siguiera la guerra y nunca le hubiera dado la luz verde para que fuera a la congregación. Sea por una cosa o por otra. Sea porque él quiere quedarse viendo sabe qué cosa o se quiere salir de la casa, hacer saber qué cosa. Ese es problema de él, pero la hermana tiene la ida a la congregación. Nomás tiene que ganar que le diga, bueno, me dices que vaya, veme a dejar y veme a traer. Que gane también el raite, que su mismo esposo la lleve y la trae, para que en una de esas, por curiosidad, se quede allá. Así tiene que ser, así tenemos que ser. Por nuestros frutos, por nuestros hechos, tenemos que ganar quien viven con nosotros. Ve. Y la palabra que sale aquí, yo no la traigo, la trae Dios. Porque la palabra me da a mí también. No crea que no hay la hermana, no, me da a mí. Porque no toco temas que no interesan. Me da a mí también la palabra, porque la palabra es para mí primeramente, de ahí para que usted la reciba. Pero a mí la palabra me da. Y ya solo porque la palabra me da a mí, yo voy a cerrar el canal porque Dios me está hablando. Y ya me voy a enojar con Dios. Y ya me voy a enojar y ya le voy a cerrar el canal, porque el canal yo no lo abrí. El canal lo abrió el Señor. Y el canal
es obra de Dios. Y el canal me dijo cómo le iba a poner yo. Me dijo, tú le vas a poner hermana Idalia. Y así le vas a poner. Le dije, está bien, así le voy a poner, como él me dijo. Así es que lo que está hecho aquí, Dios lo ha hecho, no lo he hecho yo. Entonces, y le voy a decir, ya me enojé contigo porque me estás dando en los calcañales, me estás dando varazos con la palabra, me estás partiendo, me estás dando con la espada, me estás dando con la espada para allí y para acá y me estás cortando, me cortas aquí el pedazo y me vuelves a cortar otro pedazo y me estás haciendo pedacitos, Dios. Yo te cierro tu canal porque me estás ofendiendo, Dios. Y como me estás ofendiendo, yo te cierro tu canal y yo no doy más la palabra porque me estás ofendiendo. ¿Te imaginas? Porque así está la gente. Así está la gente. Quitello, me voy, renuncio al trabajo porque yo soy trabajadora del Señor, yo no soy la dueña. Yo no soy la jefa, el jefe es Él. Él es mi jefe y yo soy la empleada. Entonces, no me gusta como mi jefe me trata, no me gusta. Es áspero, es rudo mi jefe, es duro mi jefe. Cuando habla, yo siento que me revientan hasta los oídos cuando habla mi jefe. Así es que, quitello, me voy, renuncio al trabajo. ¿Te imaginas que yo haga eso? Como muchos lo hacen. Vergüenza les debería de dar. Maruchos que son. Sin vergüenza. Nomás se soplan y caen allá. Sin vergüenzas. Por esa culequera. Están donde están parados. Por esa culequera van a donde van. Por ñoños. Van a donde van. Por culecos que son. Aquí no debemos de tener. Aquí nosotros no tenemos dignidad ni orgullo. Porque la dignidad y el orgullo es del diablo. Aquí lo que tenemos que hacer es humilde. Y aceptar las cosas. Sí, amén. Sí, Señor. Como vengan. Porque nada de lo que usted hace es de Dios, es del diablo. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, la vanidad, la malicia es del diablo. ¿Y por qué no soporta la palabra? Porque es del diablo. El diablo llega y se lleva la palabra y usted queda perdida y en calzones todavía. Porque todavía andan desnudas y se ofenden. Andan peladas y se ofenden. Son cabras y se ofenden. Andan con testimonio de rameras y se ofenden. Pues claro, la verdad ofende, ¿verdad que sí? La verdad ofende. ¿A quién no? Pues claro, a mí si mi esposo se pone a hablar con verdades me va a ofender. Pues con verdades los ofenden a nosotros. Las verdades las ofenden. Las mentiras no los ofenden, ¿verdad que sí? Ñoñería que hay en el pueblo. Ñoñería y de ñoños. Está lleno el infierno. Siga de ñoño y va a ver a dónde va a ir a parar. Dios mío, Padre eterno. Qué gente esta, por favor. ¿No dijo el Señor que resistamos al diablo? Resistamos al diablo. ¿Qué está diciendo? Resistan la palabra. Resístenla. No dejen que el diablo los agarre como pelota, no que el diablo viene y les da una pelota, ¡pum!, a dar al mundo, van. Una pelota, tú encuentras una pelota en el camino, le tiras una patada a dar, allá va, ¿verdad que sí? Así te agarra el diablo a ti, te da una patada a dar al mundo, vas de una vez, por tu ñoñería. Y dijo el Señor, resistí al diablo y él va a huir de ustedes. Ustedes no resisten la palabra, pero sí aguantan. Toleran su tata el diablo, si lo toleran, porque les gusta la vida que les da, ¿verdad que sí? Por eso aquellas burdeleras no dejan a su padrote, no lo dejan. Llegan los policías y se meten a aquel lugar a librar a todas aquellas mujeres que las tienen secuestradas en aquel burdel, las tienen a la fuerza y siempre hay una que no, yo aquí me voy a quedar, a mí aquí me gusta. ¿Ve? Así hay mucho pueblo. Dios manda la palabra que las quiere salvar, no, ellas quieren como esas mujeres, no, yo aquí me gusta yo me quedo con el diablo, me quedo con el diablo sirviéndole al diablo, Dios mío, Padre eterno. Pues sigan ahí encerradas pensando lo que ustedes quieren pensar. Déjame decirle que la vida de nosotros no es como Dios quiere.
Nosotros vivimos humanamente. Nosotros vivimos terrenalmente. Vivimos terrenalmente y vivimos y los transformamos humanamente, mortalmente. Sin embargo, los pensamientos de Dios, como los quiere a nosotros, no son como nosotros estamos viviendo. No son. Ni como nosotros como nosotros pensamos tampoco. No son como Dios. Por eso tenemos que resistir y ser valientes para que sea Dios que los transforme a sus pensamientos y a sus caminos. El Señor los tiene que meter a sus caminos y a sus pensamientos también. Porque usted no puede seguir en sus caminos y en sus pensamientos. Porque mientras usted sigue en sus caminos y en sus pensamientos, a parar al infierno va a ir. Porque aquí no es vivir a nuestros pensamientos, no a nuestros caminos, no. Es a los pensamientos de Dios y a los caminos de Dios. En los caminos de Dios y en los pensamientos de Dios. Que no son como los que nosotros llevamos, no tienen nada que ver. Por eso tenemos que convertirlos para que Dios los meta en sus caminos y en sus pensamientos. Y verá si no le duele. Por eso se desertan muchos porque no aguantan nada. Como aquellos jóvenes que, ay, voy a ir al cuartel. Y no más ya en el siguiente día están en la casa, no les gustó a los collones, no les gustó. Cobarde. No aguantaron la carrera, unas cuantas carreritas les dio. Así es aquí. Así es aquí, no aguantan el mensaje. Por eso todos están perdidos. ¿Por qué? Porque no aguantan el mensaje. Y qué bueno, ¿verdad? Porque así va a haber más espacio para los que se aguardan. Va a haber más espacio y más comida y más luz para los que se aguardan. Bendito sea el nombre de Jesús. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, ya ve. El ángel mandó a Gaza a encontrarse con Etiopía. Y ya y no solo estaba, Felipe no iba solo. Felipe era enviado. Primero lo mandó el ángel de Jehová a Gaza. Ya cuando estaba allá, le dice el Espíritu y le habla y le dice, acércate al eunuco. Aquí hiciera la misión, acércate. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo? ¿Fue dirigido? ¿Por quién? Por el ángel de Jehová y por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser dirigidos por los tres, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no, no somos de Dios. Si no, no somos de Dios. Si no, el pueblo está como está perdido. Si no, el pueblo está en fiesta. Porque cuando el gato no está ahí, los ratoncitos hacen fiesta. Y todos los ratones andan de fiesta. Porque no hay buenos gatos. No hay buenos gatos. No hay buenos gatos. Hay puros desnutridos ahí. Que en vez de comerse a los ratones se comen a los gatos hoy en día. Dios mío, qué vergüenza. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y aquel eunuco iba leyendo, pero no entendía nada. Necesitaba que uno lleno del Espíritu le explicara. ¿Por qué? Porque si el eunuco no entendía y uno sin el Espíritu se ponía a enseñar, iban a terminar los dos perdidos. Porque ni uno ni otro iban a entender las escrituras, ¿verdad? El eunuco no las entendía. ¿Por qué? Estaba en la carne. Y Felipe las entendía. ¿Por qué? Porque era un convertido al Señor. Un convertido al Señor y un hombre espiritual. Las escrituras no las leemos en la carne. Por más evangelias que seamos, las escrituras no se leen en la carne. Se leen en el Espíritu para entenderlas. Si no están en el Espíritu, las escrituras no se leen. Porque si las escrituras fueran leídas traducidas en el Espíritu,
no hubiera tanta perdición. Porque hoy todo el mundo dice que tiene Espíritu Santo, pero si fuera Espíritu Santo, ¿por qué tienen fachas de ramera? Si tienen Espíritu Santo, porque son cabras. El Espíritu Santo santifica. Yo no puedo decir que tengo Espíritu Santo y desnuda. Yo no puedo decir que tengo Espíritu Santo y me parezco a la vecina. Salimos todas aquí, todas estamos iguales. Viene el juicio y todas iguales, me voy yo con ellas también porque todas estamos iguales. Porque en un retén de militares, si aquel militar no lleva el uniforme, se va preso, con todo se va. ¿Por qué? Porque no tiene uniforme. Pero si en un retén de civiles va uno, pero va vestido de militar, a ese no se lo llevan, lo apartan a un lado. ¿Por qué? Por su uniforme. Así mismo nosotros. Los juicios pueden estar sobre la tierra, pero si usted es diferente, a usted le van a apartar, porque los hebreos eran diferentes a los egipcios y por eso no les sucedió nada y los apartaron, ¿verdad que sí? Tiene que haber una diferencia, totalmente. Pero si todos somos iguales, entonces no. Entonces a todos los va a arder, entonces a todos los va a arder. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios desde siempre, desde antes de Jesús, ha querido que su pueblo sea diferente, que su pueblo sea diferente, que su pueblo sea diferente. Y hoy con Jesús no es la excepción. Le voy a poner un ejemplo. El que es legal en un país, pero no anda sus papeles de legalidad en su cartera, sino que anda como inmigrantes ahí. ¿Qué hacen? A parar a otro país van, ¿verdad? Aunque son de aquel país, pero son ciudadanos a donde están viviendo. ¿Y a dónde van? A parar allá. ¿Por qué? Porque no traían con qué identificar que eran ciudadanos de aquel país. Y al no tener que son ciudadanos, los deportan para allá. Y los deportan como ilegales. Son ilegales, dice, son ilegales y los deportan. Y resulta que no. Que tiene ciudadanía, que es nacido en el extranjero. Que tiene su ciudadanía de aquel país. ¿Y a dónde fue a parar allá? ¿Por qué? Porque no han dado una identificación. ¿A dónde fue a parar? Al infierno, porque no tenía una identificación, ¿verdad que sí? Así usted, si usted no tiene identificación como mujer de Dios que es, al infierno va a ir a parar. Porque tenemos que tener una identificación, porque a los ángeles les encanta volar cabeza. Los ángeles les encanta descender fuego y azufre para la tierra, les encanta. Entonces, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes de los que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Por eso hoy en día están los ciegos dirigiendo a ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque no entienden la palabra. Y cuando no entendemos la palabra, ¿a qué llevamos a la gente? A que anden como los ratones haciendo fiesta por todos lados. A que anden haciendo fiesta de todo. Y que no vivan como siervos de Dios. Porque un ciego lo está dirigiendo. Porque un ciego está ciego a las palabras también. Ese ciego no ha entendido la palabra. Necesita ese ciego estar lleno del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo lo guíe cómo debe de dar la palabra. Cómo se debe de hablar. Porque el mensaje desde que Cristo y antes de Cristo, el mensaje es de salvación. No es de perdición. Entonces, ¿cómo es que hay mensaje? Y la gente perdida. Es mejor que se arrepienta de su perdición y se convierta nuevamente a Jesús. Vaya sin vergüenza y levante la mano y diga, yo acepto a Jesús, yo lo acepto. Y nazca de las aguas y del Espíritu. Y métase en oración y resista al diablo. Y no vaya detrás del diablo. Resista al diablo para que huya de usted y no usted huya de.
Y no usted huya de las cosas de Dios. Detrás del diablo no me voy contigo mejor. Qué cosa, ¿verdad? Por eso los predicadores se hacen al lado del pueblo. Al lado del pueblo se hacen. Oh, sí. A ese lado va, a ese lado voy yo. No, para allá voy yo también. A ese lado, sinvergüenza que sos, evangelista, predicador, sinvergüenza que sos. Párate en la brecha y deja de hacerte al diablo, deja de unirte al diablo. Deja que ellos vivan a Dios y se conviertan a Dios. Y no te conviertas tú a ellos, sinvergüenza, vendido, hijo del diablo que eres. Esos son los que se venden, los corruptos. Dios no quiere corruptos. Y lastimosamente aquí Dios levanta uno y para el siguiente día ya se corrompió. Ya se metió con aquellos y ya se corrompió. Aquel hombre empezó con el pie derecho y terminó torcido. Prostituto también del evangelio. Terminó como los corruptos. ¿Se fijan que llega un partido nuevo a los países? Con gente nueva. No, es que nosotros vamos a hacer las cosas bien. Sí, eso fue del pasado. No, eso fue del pasado. Ahora, no más pasado. Todo va a ser nuevo. Todo va a ser, no más corrupción. No, hombre, no más pasan un mesecito y aquellos ya cayeron en una corrupción también. No, señores. Los que pertenecemos al evangelio, no tenemos un precio. No tenemos un precio. Los que pertenecemos al evangelio no lo llegan al precio. ¿Por qué no lo llegan? Porque no tenemos un precio. Deje de ser sinvergüenza. Lleve el mensaje. Deje de estar alcahueteando a la gente. Si se quieren ir, que se vayan. Y si queda sola la congregación, que se quede sola. ¿A usted qué le importa? Déjenlos que se vayan. Deje de estarlos deteniendo. Póngase a trabajar. Pero lo está ñoñando. ¿Por qué? Por no quedarse solo. Usted nació con los de la congregación. No tiene mujer, no tiene hijos. Usted. ¿Que los quiere ahí? Déjenlos que se vayan. Ese es por Dios. Un buen predicador no se está fijando si hay o no hay. Trae el mensaje y ya. Yo vengo de predicar el mensaje sin que no haya nadie. Y a mí no me ha detenido. Yo sigo dando el mensaje. No he tenido que desnudarme para que me miren. No he tenido que hacer globos para que me miren. No he tenido que vestirme de payaso. Ni ponerme a mover las caderas aquí para que me miren. Por el momento. Por el momento. Y cuando empieza a ver cosas malas de mí, va, mándeme ahí la exhortación y dígame, hermana, ¿qué está pasando? Ya se desvió. Para yo enderezar mi camino de veramente. Porque a veces no vemos las cosas. Ahí Dios me da a entender a mí. Que te escuchen o no te escuchen, tú tienes que dar el mensaje. Ve la diferencia cuando Dios lo capacita, una diferencia cuando Dios te capacita, una diferencia cuando Dios está en el asunto. Sin embargo, si yo no fuera llamada por Dios, sino que estuviera como acá, con la viña de Nabot, entonces estuviera haciendo tamalitos y burritos aquí para tenerle aquí comida y darle a usted y venderle para que no se me vaya. Tuviera que mover las caderas aquí para sostener el canal. Estuviera enseñando las pechugonas aquí para tener seguidores y miradores aquí. Tuviera que tener fiestas aquí, tuviera que hacer globos por todos lados. Ya me hubiera vestido del chavo y de la chilindrina. No, señores, esa es basura. Esos no son siervos de Dios. Esos son los que están ahí para entretenimiento. ¿Para qué? Para que usted les suelte. Ya sabe qué. Esos no son puestos por Dios. Esos no son puestos por Dios. Porque los que son puestos por Dios predican a tiempo y fuera de tiempo, los escuchen o no los escuchen. Tenemos que llevar el mensaje. Tenemos que llevar el mensaje. A la otra vez una hermana, no sé de dónde le salió, mira. A la hermana se puso como a Pedro. Como a Pedro que le estaba diciendo a Jesús:
No vayas a morir, no vayas a morir. Ay, no vayas a morir. Le decía Pedro, y cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces esta hermanita, mira cómo el diablo entra ahí, ¿verdad? Mira. Y la hermanita, saber de dónde le salió y me dice, perdón hermana, pero sí, eso no se debe de hacer. Y me dice la hermanita, hermana, nomás habían tanto en la oración de Jesús. Mire, hermana, nomás tanto sabían. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo no doy la oración de Jesús para tener ahí, no. Yo la doy porque son los días que Dios me ha dado y la estoy dando no porque yo quiero, no porque yo me la inventé, es porque Dios me la dio. Cuando empecé yo a dar la oración de Jesús, decía la oración de Jesús. Y me ponían ahí, no, en la Biblia dice Jesús y la oración. Querían que yo lo hiciera como ellas decían. Y yo lo hago como Dios dice. No, pues que la Biblia dice, pero no lo escribieron como Dios dice. Dios me lo está diciendo así lo voy a decir yo. Entonces, y yo no sé qué le agarró a la hermana, fíjate. No sé qué le agarró en decirme, hermana, solo tantos había en la oración de Jesús. Dije, ay, hermanita. Dije yo, cuando vi eso, dije, ay, hermanita, Dios tenga misericordia de ti. Y aunque no haya nadie, la oración de Jesús se tiene que dar. Yo ya pasé eso, yo ya di la oración de Jesús sin que nadie la viera. Y solo por eso, solo por eso no dejé de darla. Seguí dándola, pasé como 2 años, 3 años sin que nadie viera la oración de Jesús. Y yo dándola, la oración de Jesús. Dándola, aunque nadie la veía. Una persona la veía, la hermana Angélica de allá de Costa Rica, a veces. Y nadie la veía. Y por eso yo me iba, no, si es que no. ¿Por qué? Si la venta no es por ejemplo, si a mí me dicen, mire, Dalia, vas a ir con esta canasta de pan, vas a ir a vender. Y yo voy con mi canasta y no vendo nada. Esa no es mi culpa. Yo regreso, entrego el producto allá. Mira qué hace, pero yo fui a caminar y nadie compró, es culpa de ellos. Yo le doy, ¿verdad? Así es aquí, yo soy la empleada. Yo soy la empleada y las cosas van. En cada cosa hay una prueba. Aquí que en el mensaje somos probados. Continuamente somos probados. Yo pasé esas pruebas cuando inicié la palabra del Señor. Yo pasé esas pruebas cuando inicié la oración de Jesús. Yo pasé esas pruebas que nadie veía la palabra, nadie veía la oración de Jesús. Y yo seguía predicando. Y yo seguía. Pero no crea que la pasaba bien. No, pues no, porque pues estás con aquello que tú piensas que abres un canal y ya se va a llenar. No. Y mi esposo me decía, acuérdate que tú eres la empleada. En pocas palabras, no me decía así, pero casi eso me quería decir. Me decía, deja de estar, ni vayas a inventar. Deja que Dios haga. Y Dios me decía también, la obra es mía. Tú no te preocupes. Tú abre la cámara y habla. Yo te he puesto para que hables. Yo te he puesto para que abres la cámara y hables. No para que te preocupes por la obra, porque la obra no es tuya, la obra es mía. Así es que déjame a mí que me preocupe yo por mis cosas. Y tú, haz tu trabajo nada más. Porque así es. El que barria las ovejas las va a barriar nada más. Y el que se preocupa es el dueño, ¿va? De encerrarlas, de que estén calientitas, de que estén bien ahí, que no les llegue el animalito a comérselas cuando el que se las va a dar se las entrega ahí. El dueño es que tiene que preocupar, no el que se las lleve y se las trae, ese no. Así mismo nosotros, el que tiene que ver cómo se arregla su obra, y nosotros somos empleados, es él, no nosotros somos empleados. Nosotros tenemos que sacar el trabajo, lo vean o no. Eso es lo que tenemos que hacer, Dios mío poderoso. Por eso caen en lo que caen. Y créame que desde que el Señor los llama al evangelio, desde que el Señor los capacita y los pone a predicar su evangelio, desde ahí empieza nuestra prueba. Y continuamente somos probados y somos probados. No crea que no, somos probados aquí.
continuamente, continuamente, en cosas que usted ni se imagina, cosas insignificantes, hasta ahí, hasta lo mínimo. Somos probados continuamente de parte de Dios. Usted no se ha dado cuenta, ¿verdad que no? Yo sí me he dado cuenta que hasta en lo mínimo, diariamente estamos siendo probados por Dios, diariamente. ¿Para qué? Para que seamos de plomo, para que seamos de concreto, no de cartón, que cuando nos cae el agua los deshacemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no le hizo justicia, mas su generación que la contará. Porque fue quitada de la tierra su vida. Ya ve lo que dice, porque fue quitada de su tierra su vida. O sea que no murió él porque quiso morir. Le quitaron su vida al Señor Jesús. Le quitaron su vida. Aquí dice, porque le quitaron. Dice, porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué dice? Que Jesús estaba en la tierra. Jesús, el Mesías, Jesús el Salvador, estaba en la tierra como usted y yo estaba en la tierra. Pero él no fue a morir porque quería morir. A él lo quitaron de la tierra, lo mataron a él, lo desaparecieron a él. No es que murió porque dichoso aquel que se muere por viejito, porque tiene 80 tantos años, murió porque estaba viejito, ¿verdad? Murió porque le dio una enfermedad. No, al Señor fue el odio, el odio. Lo odiaron tanto que quisieron desaparecerlo de la tierra. Lo odiaron tanto que lo desaparecieron y lo mataron de la tierra. A Jesús el Mesías. Eso hicieron. Y así mismo están haciendo hoy en día los gentiles igualitos. A mí déjame con Barrabás. A mí quítame a Jesús. Si yo te hablo de Jesús, yo no quiero escuchar de Jesús. Yo corro donde está Barrabás y van escuchando a Barrabás y volteándole las espaldas a Jesús. Y los está evangelizando Barrabás porque están con Barrabás, porque quieren al delincuente, quieren al ladrón, quieren al asesino. A ese quieren que les predique, pero no quieren la verdadera palabra de Jesús. No quieren la verdadera palabra, quieren la de Barrabás. La de Barrabás quieren, porque la de Barrabás no les duele. Pero la verdadera palabra del Mesías, esa sí les duele, porque esa sí les corta, ¿verdad que sí? Pero no quieren esa, quieren la de Barrabás. Y a Barrabás piden continuamente. Sin vergüenza que son. Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. De sí mismo, le dice, o de algún otro. El eunuco pensaba que Isaías estaba hablando de él, que hablaba de él mismo, que eran sus propias crónicas ahí, que eran sus propias videncias que estaban ahí. No, él habla de Jesús. La Biblia habla de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde las Escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Quién lo anunció? El evangelio. Aquel etíope ya era religioso. Aquel etíope era religioso, pero no convertido a Jesús. Porque aquel etíope iba de Jerusalén de adorar. Fue a adorar a Jerusalén. Y ya iba de regreso para su Etiopía. Ya iba de regreso para Etiopía. Iba de adorarlo. ¿Pero qué era? Religiosidad nada más. Y vino el ángel de Jehová y le dijo a Felipe: apresúrate y ve allá a Gaza. Ve a predicar el evangelio. Porque la religión y el evangelio son muy diferentes. Aunque dicen, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Los religiosos no entienden el mensaje del evangelio. No lo entienden. Viera cómo se pone un religioso cuando le muestra la verdad del evangelio. Dice, si es que ese no es Dios. Es que ese no es Dios. Van a ver quién era Dios cuando mueran y vayan a parar allá. Y no vayan al cielo como piensan los religiosos.
No tiene que ver una religión con el evangelio. No tiene nada que ver. Nada que ver. Porque ellos dicen, pero ¿no es el mismo Dios? No, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. El Dios de Israel, de la nación de Israel, ese Dios es santo. El Dios de los religiosos es pagano. Es pagano como los dioses que tenían todos aquellos. Donde iban los apóstoles. Iban los apóstoles a predicarles el evangelio, a aquellos que tenían sus propios dioses. Iban a convencerlos, ¿y qué hacían? Se convertían al Señor Jesucristo. ¿Qué hacían? Se convertían al verdadero Dios. Tenían que dejar su religión. ¿Por qué? En su religión estaban perdidos. ¿Y por qué les iba a predicar? Porque no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Porque si hubiera sido el mismo Dios, no hubiera ido a predicarles Felipe, ni hubieran ido los apóstoles a predicarles a los religiosos. No era el mismo Dios. ¿Usted cree que una gente que ande con las estatuas va a ser el Dios Santo de Israel? Si es que Dios odia esa abominación delante de él, que alguien ande cargando estatuas, que alguien ande ahí cargando las estatuas, que alguien ande cargando cruz, que eso no le agrada al Señor. Así es que no es el mismo Dios. Así es que la gente está engañada, está muy engañada, porque si fuera el mismo Dios no se les predicara el evangelio. Esos son dioses chiquititos, dioses paganos. Sin embargo, el Dios del evangelio es infinito y es grande, infinito, que sobre él, bajo sus pies, tiene a todo y a todos. Seguimos. Y entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde las Escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas. Ya te estaba viendo, animal feo. Y oyendo por el camino llegaron, yendo por el camino llegaron a ciertas aguas. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El mismo rato que Felipe le predicó el evangelio a aquel eunuco, ese mismo ratito le predicó, y ese mismo rato lo metió a las aguas, y ya quedó convertido al evangelio aquel hombre. Unas horas necesitó Felipe para ir a predicarle. Unas horas los transportó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo llevó. El Espíritu Santo lo llevó con el eunuco, y unas horas necesitó para evangelizarlo. Unas horas necesitó para predicarle el evangelio. Y en unas horas le predicó el evangelio. En esas mismas horas le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide? Solo necesitamos agua para que me bautices. Y en ese mismo momento, Felipe le predicó el evangelio y lo metió a las aguas y lo preparó y ya lo dejó. Y Felipe regresó, y el eunuco se fue feliz a llevar las buenas nuevas a su pueblo. Ya iba bautizado, ya llevaba todo lo que necesitaba para hablar del Señor. Porque aquel eunuco lo que tenía que hacer, ponerse de rodillas, y ya en eso iba con el bautismo de las aguas de arrepentimiento. Nomás le tocaba buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí iba a salir una buena semilla. Y le anunció el evangelio de Jesús. Y le dijo: ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que todo, le dijo Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos a las aguas, y Felipe y el eunuco a las aguas, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ambos bajaron a las aguas. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos, bajaron ambos a las aguas. Y Felipe el eunuco, y le bautizó. Felipe bautizó al eunuco. Cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Cuando subieron de las aguas, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Ves? El mismo Espíritu Santo lo transportó hasta Gaza. Y el mismo Espíritu Santo le dijo y lo llevó para otro lugar. No fue Felipe que se dirigió con sus pies. El Espíritu Santo se lo llevó. ¿Te das cuenta cuál es la importancia de que nosotros seamos de Dios? Para que Dios los transporte. Para que Dios los transporte con la palabra. Para traerte verdades, no mentiras. Esas verdades que no te agradan. Esas verdades que tú le das la espalda, tú le das las nalgas, pero ese mensaje en algún tiempo lo vas a desear. Cuando las nalgas que le volteaste al mensaje te prendan, te estén prendiendo con azufre y fuego. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Ay, señora, tire besitos, señora, deja de tirar maldiciones. No, esa es la verdad, señores. Yo no le puedo tirar besitos ni le puedo poner azúcar. Esa es la verdad. Yo no vengo a hablarle mentiras a usted. Yo vengo a hablarle la verdad a usted. Le guste o no le guste, eso vengo a decirle a usted. ¿Verdad? Que la verdad no le gusta, ¿verdad? Porque así es. La gente le encanta la chatarra. Dale de comer algo dietético, algo saludable a la gente, no se lo come. Amontónale inmundicia. Ay, es que ahí sí comen, así comen. Porque les encanta la inmundicia. Asimismo, les encanta el mensaje chatarra, la mentira, pero la verdad no les gusta. Porque hoy no tocan el tema de la santidad. No, si es que para estos predicadores todo es santidad. Porque ni ellos mismos la viven, por eso no la conocen. Yo me admiro cómo la gente puede ser tan sinvergüenza y llevar el mensaje y ciegos. Por eso dijo Jesús, ciego, guías de ciego. Y el Señor no se equivocó. Porque todos son ciegos, guías de ciegos. Y el Espíritu Santo dirigió a Felipe. ¿Quién lo dirigió? El Espíritu Santo. Un antes y un después, ¿verdad? El Espíritu Santo. No fue Felipe el solito. Fue mandado por Dios a Gaza y fue recogido por él mismo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo está diciendo aquí el Señor? ¿Cómo debe ser un verdadero siervo de Dios? Dirigido y enviado por el Señor. No, ahora llega el evangelista allá. Habla enviado. Habla enviado. ¿Y cómo sabes tú que Dios lo envió para que le estés diciendo enviado, cabezón? Otro ciego igual que tú también. Otro ciego. Habla enviado. Si nosotros aquí vivimos humanamente, yo para quedar bien con usted y usted para quedar bien conmigo, las dos vamos a ir a parar al infierno. Todos vamos a ir a parar al infierno. Así es que ni usted tiene que quedar bien conmigo ni yo con usted. ¿Para qué? Para que los veamos en el más allá, en la nueva vida. Pero si aquí nosotros somos, ay no, que para quedar bien con la hermanita, no, aquí usted no quede bien conmigo, ni yo con usted. Para que lo salvemos. Porque yo no la quiero perder a usted por quedar bien con usted, ni que usted me pierda a mí por quedar bien conmigo. Porque Jesucristo no quedó bien con nadie. Tanto que lo mataron. Dice, fue quitada de la tierra su vida. Fue quitada de la tierra su vida de él. Felipe fue enviado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Los predicadores tienen que ser enviados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, cada uno. Por eso es que debemos de tener siempre ahí. Por eso el diablo siempre los quiere enfriar, porque sabe que si tú te enfrías, el mensaje ya no va a ser del Espíritu Santo, sino que va a ser de la carne. Mire que, ay, Dios mío, Dios me libre. Seguimos. Cuando subieron de las aguas, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Aquí está la palabra que me dio el Señor y me respaldo. Pero Felipe se encontró en Azoto. Felipe se encontró en Azoto. No se fue en avión, no se fue en burro. Lo llevó el Espíritu Santo de Dios, los transportó para allá.
los transportó para allá, en Azoto. Y Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. Anunciaba el evangelio y todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu Santo lo levantó de Gaza, del desierto de Gaza, y lo levantó y lo llevó a Azoto. Y de ahí empezó anunciando el evangelio, iba anunciando de ciudad en ciudad hasta que llegó a Cesarea, anunciando el evangelio. Y el Espíritu con él, y el Espíritu con él, el Espíritu con él. Si es que no hay cosa más linda que el Espíritu de Dios esté con nosotros. No hay cosa más linda porque nosotros no somos quien hablamos. Es el Espíritu Santo quien pone la boca aquí. En la boca las palabras, déjeme decirle. No, la mula no va a poner la boca y el Espíritu Santo es quien habla aquí. Porque Él es el que escudriña la mente y los corazones. Y la misma palabra sabe cómo estás tú también. Por eso continuamente lo está hablando. ¿Usted cree que Dios no sabe cómo yo estoy de la mente y del corazón? Y a mí me habla la palabra también. Me habla muy bien. Y me voy a enojar yo, como le vuelvo a repetir. Voy a regalar la Biblia, la voy a tirar allá, paso una zanja de agua sucia, la voy a tirar allá, que se vaya la Biblia porque me está hablando, me está enfrentando. Ay, la Biblia me está enfrentando. La voy a tirar ahí por la ventana y que se la lleve el agua para allá. Y voy a cerrar el canal. Con lo que Dios ha hecho conmigo. Fuera para que yo hubiera picado la Biblia y la hubiera tirado a las aguas y la hubiera quemado. Hubiera sido para que yo me desertara y cerrar el canal y no hubiera seguido trabajando. Con lo que Dios, por medio de su palabra, me ha sacado a mí aquí a la luz. Que lo que Dios me sacó hasta el día de hoy no se olvida, hasta el día de hoy me lo siguen sacando. Pero Dios lo hizo y Dios sabe por qué lo hizo. Y si Dios lo sabe, si Dios lo hizo, sabe por qué lo hizo. Y así como Él lo hizo, Él da la medicina cuando lo dejamos. Pero cuando nosotros estamos de soberbios como caballos arrogantes y no recibimos la medicina para el dolor, así te vas a morir con el dolor. ¿Por qué? Porque no recibiste la medicina, no la quieres recibir. Pero cuando el Señor saca las cosas, por terribles que sean, a la luz, Él mismo te va a dar la medicina para el dolor. Él mismo te va a dar para la herida. Porque Él mismo te la está causando con lo que te está revelando. Él mismo te va a curar. Pero si nosotros no nos dejamos curar, vamos a morir. Y con el corazón herido y enfermo. Y peleando continuamente con la pareja. Pero la pareja, ¿qué culpa tiene? Si fue Dios quien reveló el pasado. Fue Dios quien le sacó todos los calzones aquí a la luz a la persona. Entonces, fue Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a matar a Dios como este pueblo? ¿Lo vamos a deshacer de Dios como este pueblo? Porque este pueblo, sus pecados eran sacados continuamente. Su vida inmunda era sacada continuamente. Toda su corrupción era sacada continuamente por Jesús. Por Jesús. Toda su vida corrupta, su vida torcida era sacada continuamente. Sus calzones, sus trapos, por Jesús eran sacados continuamente. Día con día eran sacados sus inmundicias por este pueblo, por Jesús a este pueblo. Continuamente a Jesús le sacaban las cosas. A diario. Jesús le sacaba su corrupción. Entonces, y para callar lo que no le siguiera tirando sus cosas, lo mataron, se deshicieron de él. Se deshicieron de él, ¿para qué? Para callarlo. ¿Eso quieres hacer tú? Tú no lo tienes al frente. Si no lo matas también. Pero tú lo que has hecho es cambiarlo por Barrabás. Como no quieres escuchar lo que Dios te dice, lo cambiaste por Barrabás porque tú prefieres escuchar a Barrabás que a Jesús. Porque este pueblo cambió a Jesús por Barrabás. Mató a Jesús y le dio vida a un delincuente. Mató a Jesús y sacó de la cárcel a uno que mataba, robaba, al peor delincuente. A él sacaron. Se quedaron con Barrabás y mataron al Mesías. ¿Por qué? Porque no les agradaba que el Mesías le sacara sus calzones a la luz. No le gustaba que Jesús le sacara sus pecados a la luz.
Por eso lo mataron. Y antes de Jesús mandó a Juan el Bautista. Y como Juan el Bautista, la palabra que Dios le daba, a Juan el Bautista lo envió Dios. Antes de Jesús lo envió Dios. Pero como Juan el Bautista le sacaba los pecados a la luz igual que Jesús, y le sacaba sus calzones a la luz, a toditos le sacaba su corrupción, le sacaba su perdición. ¿Qué hicieron? Le volaron la cabeza también. Se deshicieron del Bautista primero porque les hablaba sus verdades y les sacaba su corrupción a la luz. Le quitaron la cabeza a Juan. Y después viene Jesús detrás de Juan y viene a sacarle su corrupción también. Vienen y lo matan también. Y ya no hay más profetas. Porque Jesús era el último que iba a llegar al pueblo y lo mataron. Y se quedaron viviendo la vida loca como ellos quieren, sin que se han sacado sus corrupciones a la luz. Y antes de esos dos que yo les he mencionado, a todos los profetas los mataban. ¿Por qué? Por decir la verdad. Cada persona que hable la verdad, se van a deshacer de él. Si un chiquillo hijo tuyo te dice tus verdades, le vas a dar una buena cacheteada. Así es que el hijo, para que no le mientes, te tiene que mentir. El hijo, para que no le pegues, te tiene que mentir. Porque si te dice la verdad, lo cachetea. Así es que nosotros mismos hemos engendrado mentiras. Y los engendraron con mentiras. Y somos alimentados desde que nacimos con la mentira. Y por eso les gusta la mentira. Y cuando los mandan la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la que tenemos que escuchar desde que nacemos? No los agrada. Y entonces los deshacemos del Mesías y los quedamos con Barrabás. Dios tenga misericordia de nosotros. Muy buenas noches. Hemos terminado.